Ya está. Bueno, según la clase anterior, habíamos visto con nuestro compañero, habíamos hablado sobre ciertos seres vivos, ¿no? Como es el caso de los reptiles, ya hemos visto cómo ellos, en su comportamiento, donde viven, ¿no? Estos reptiles, la mayoría son carnívoros, ¿no? Ellos tienen un lugar propio, ¿no? La mayoría de ellos habitan en residuos de vegetales, o también en aguas estancadas, o también en lagos, ¿no? Ellos viven ahí este, teniendo su propio ecosistema, ¿no? También habíamos visto el estudio relacionado a los peces, también habíamos visto, ¿no? Entonces los peces en realidad son una infinidad de especies, ¿no? Y ellos son, en cuanto a la parte ósea, son dos tipos de estructura, que es la estructura cartilaginosa y la estructura ósea. Por ejemplo, el tiburón. El tiburón es un animal que su estructura es cartilaginosa, ¿no? Cartilaginosa. O sea, no contiene elementos como el hueso, ¿no? Células óseas, no contiene oseína, sino todo es cartilaginoso, ¿sí? Todo es cartilaginoso. Pero los peces en sí, un pez común, ellos sí tienen una estructura ósea, ¿no? Tiene como componente la oseína. Esa es la diferencia para el caso de estos tipos de animales. No sé si ustedes conocerán el toyo, ¿no? El toyo es un animalito parecido al tiburón, pero es chiquito, ¿no? El toyo, toda su estructura es cartilaginosa, todos. Es cartilaginosa, es una prueba de ello. Pero bueno, así como así, hoy día vamos a estudiar ya las aves, ¿no? Las aves, que es una especie que la mayor parte de nuestros ecosistemas está ahí, ¿no? Ahí se hace presente, ¿no? Se dice que las aves, ¿no? Las aves, vamos a hablar sobre las características. Chicos, sus características. A ver, ponemos acá características. A ver, las aves son de sangre caliente. Sangre caliente. Son de sangre caliente. O sea, el mismo plumaje hace de que tenga una temperatura constante, ¿no? Una temperatura constante. Temperatura constante. Ahí está. Tiene una temperatura constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más que se encuentre en un ambiente frío o en un ambiente calurosa, su temperatura es la misma, ¿sí? Entonces, por eso que también le llaman animales homeotermos, ¿no? Homo significa igual, termo significa temperatura, ¿no? Ahí vamos a escribir acá, homeotermos. Son homeotermos. Ahí está, ¿ya? Homeotermos. O sea, tiene igual temperatura, ¿no? Eso es lo que, según la equivalencia de esta palabrita, nos dice que ellos tienen una temperatura constante, ¿ya? Igual. Contiene plumas, ¿no? Como les dije, contiene plumas, es por ello que tiene este tipo de temperatura, ¿no? Que son iguales. Por más que estén fríos o en zonas calientes, la temperatura es la misma, ¿ya? Su respiración es por pulmones, ¿no? Respiración pulmonar. Pulmonar. Pico es cómeo.
Sí, ómeo, ¿ya? Su respiración es pulmonar. Las aves, la mayoría de las aves, ellos tienen unas bolsas de aire en su interior. Sacos aéreos. Ajá, son los llamados sacos aéreos. Estos sacos de aéreos le permiten tener una temperatura, por eso que se dice que es homeostermos, ¿no? Hacen que esta temperatura se mantengan de igual valor, ¿no? Y ellos están conectados entre sí, ¿no? Entonces, profesor, ¿por qué entonces, si es pulmonar, la estructura no es la misma como los demás vertebrados, entre ellos el hombre? Es que lo que pasa es que precisamente ellos, a ver, vamos a ver un pequeño gráfico, ¿no? Un pequeño gráfico, vamos a por acá, ahí está nuestro animalito, ¿no? Ellos tienen unos sacos aéreos. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el ave cuando vuela, ellos en su interior hay un cambio de presión. Por ejemplo, ¿no? El cóndor se encuentra a grandes alturas, entonces ahí su presión va a disminuir. Cuando la presión disminuye, hace que ellos, en el momento de respirar, porque igual en el vuelo ellos también respiran, hay una baja de presión total. Por lo tanto, esta cantidad volumétrica de aire hace que le permita equilibrar y no el animal se pueda sofocar ante el cambio drástico de presión. O simplemente si hablamos de un ave común y corriente, por ejemplo, hablemos del gorrión. El gorrión, ellos habitan en la costa y ellos sí se desplazan de un lugar a otro. Pero aún así, ellos necesitan suficiente aire para poder ellos mantener en equilibrio su sistema respiratorio, ¿no? Vamos a suponer, si el animal vuela en el mismo sentido de la corriente del aire, entonces no habría problemas, ¿no? Porque todo está a favor del aire. Pero vamos a suponer que el animal vuele en el sentido contrario a la corriente del aire. Entonces, eso a ellos le va a permitir tener también una fuerza en los mismos sacos aéreos y le permita tener esa facilidad respiratoria a cada una de las aves. Por eso que esto es importante para las aves, ¿no? Porque también hace de que equilibre su peso, ¿no? Su peso. Por ejemplo, la colita, ¿por qué creen que es bimboluminoso la parte final, o sea, la colita de las aves? ¿Por qué es bimboluminoso? Porque en el momento de volar, ellos mueven la parte de esa colita, la mueven. O sea, para ellos es un timón. Y sus alas, lo que ellos hacen es capturar el aire suficiente que esté debajo de ellas y mantenerse quieto. Como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? El ave al inicio comienza a latear, ¿no? Aletea, ¿no? Profe, es más bien Después, como una función de brújula. claro, o sea, a ver, ¿qué les digo? Primero las aves agitan sus alas, ¿no? Agitan. Después llega un momento que las deja quietas y siguen volando. O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué las agita? ¿Por qué las agita? Las agita Para porque tomar vuelo. precisamente lo que está haciendo el ave es coger el aire suficiente que puede estar debajo de sus alas y una vez que el ave la siente, porque toda ave tiene que sentir la cantidad de aire que está sobre su plumaje, entonces ya las deja de agitar y ellos se mantienen ya dentro del mismo flujo de aire y no es necesario que esté aleteando. Y cuando ve que eso ya se agota, la cantidad de aire que hay debajo de su plumaje se agota, nuevamente comienza a aletear. Y esa es su forma de locomoción de ese tipo de animal. ¿Ya? Entonces, eh,
regula también la orientación del peso, ¿no? De su cuerpo, ¿no? Y eso también le permite una facilidad para volar, ¿ya? Eso también es parte fundamental de estas características, ¿no? Carecen de glándulas sudoríparas, o sea, no tienen glándulas sudoríparas. Ahí está, no tienen. O sea, ellos, vas a ver que ningún ave va a sudar, ningún ave suda, porque ellos no tienen este tipo de glándulas. Hemos visto, por ejemplo, en el ser humano, en los mamíferos, ustedes nomás cuando corren, ¿no? Ustedes cuando corren, después dejan de correr, ustedes ven el sudor, ¿no? El sudor que sale de su cuerpo. Ese sudor, ese es ¿por qué? Porque todos tenemos glándulas sudoríparas y eso se debe a que nuestro cuerpo se agita o incrementa el trabajo de cada célula y eso hace de que nosotros eliminemos bastante agua, ¿no? O sea, las sales que están presentes en nuestro cuerpo. Para las aves no hay glándulas sudoríparas, no hay. O sea, ellas nunca van a sudar, nunca. No, o sea, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Así que, si tú quieres verificar si un ave suda o no suda, vas a perder tu tiempo porque no vas a ver ni una ave que sude, ¿ya? Su corazón está dividido en 4 cavidades, ¿no? Tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿no? Corazón con 4 cavidades. ¿Cuáles son? 2 aurículas y 2 ventrículos. 2 ventrículos, ¿no? Ya hemos visto, o no sé si ya les habré explicado, el corazón lo que hace el corazón es, primero, succionar la cantidad de sangre suficiente para poder transmitir al otro canal, o sea, en este caso a los ventrículos. Entonces, de ello va a impulsar con gran fuerza al sistema vascular, o sea, a las arterias, a las venas, de tal manera que ésta pueda conducirse, ¿no? Entonces, esa es la función del corazón, es bombardear, ¿no? Bombardear todo nuestro cuerpo, nuestras extremidades, nuestro cerebro, nuestros pulmones, todo nuestro corazón impulsa la sangre, ¿no? La sangre hacia cada parte de nuestros tejidos o nuestras células, ¿ya? A ver, por acá, profe, se me fue la luz. Ah, ya. Bueno, así siempre ocurre. Así siempre ocurre. Continuamos con este tema que es muy interesante, ¿ya? Bueno, todos ellos pueden volar, pero hay algunos que realizan un vuelo corto. Por ejemplo, las aves de nuestro corral, ¿no? De nuestro alimento diario, el pollo. Los pollos, ellos vuelan, pero vuelan por desplazamientos cortos. O sea, ellos no realizan pues un vuelo total que puedan, no. O sea, solamente ellos vuelan por distancias mínimas, ¿no? Pero una paloma sí, la paloma sí, ella sí te realiza un vuelo extremo, ¿no? Ellos sí se van de un punto a otro, pero a largas distancias, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Va a ser diferente tipo de vuelo, ¿ya? Algunas poseen un órgano llamado siringe. ¿Para qué sirve el siringe? A ver, ¿quién me puede decir? ¿El siringe para qué sirve? ¿Alguien sabe? La ¿Es un siringe. órgano vocal de las aves? Claro, es un órgano vocal de las aves, ¿no? Las aves con ella cantan, ¿no? Por ejemplo, el gallo, ¿no? El gallo canta, o cacarean, o también realizan ciertos silbidos, ¿no? Como el caso del gorrión, ¿no? De unas avecillas que hay en nuestro El campo, gallo. ¿no? Sí, ellos tienen esa componente que le permite
originar un sonido y muchas de ellas son agradables, ¿no? Escuchar, imagínense, escuchar en el campo el sonido de las aves, te relajan, más bien, ellos te relajan, ¿no? Te mantienen un poco alegre, ¿no? Pero bueno, muchas de ellas presentan glándulas uropigial, ¿no? Esa glándula, este tipo de glándula le permite detectar la cantidad de impurezas que puede ver en su interior de su cuerpo, ¿no? Este tipo de glándula, ¿no? Es la que capta, filtra las sustancias tóxicas de su cuerpo y las elimina, muchas de ellas a través de la cloaca, ¿no? O ustedes no sé si se habrán percatado, ¿no? Por ejemplo, un ave, por ejemplo, una paloma, cuando hace su excremento, es la parte sólida y también hay una parte líquida. O sea, es como que en ese mismo orificio defeca y orina a la vez, ¿no? Es casi por ahí va la interpretación, ¿no? Ese es el mecanismo del ave, ¿no? Es uropigial, así es, ¿no? Ahí está en su diapositiva. La fecundación es interna, porque son ovíparos. Son ovíparos. Por acá lo ponemos. Son ovíparos. Son ovíparos porque lo hacen a través de huevos, ¿sí? Casi todas las palomitas, todas las aves lo hacen a través de huevos. La gallina, los patos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no sé si tendrán su diapositiva, no sé si tendrán su diapositiva ahorita lo tienen. Ahí hay una ficha, les he puesto una ficha en la número, a ver, déjenme ver, en la número 2. Ahí hay un pato y hay una paloma, ¿no? Ahí está diferente tipo de razas. Por acá hay un pelícano, por acá he puesto un pavo, un pavillo. Todas ellas son aves. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? A ver, chicos, preguntas hasta aquí. Ninguna, profe. Ya, a ver, una captura, los que desean, a ver, una capturita. Vamos a hablar sobre los mamíferos, un poquito porque estamos a 8 minutos. A ver, hablamos de los mamíferos. A ver, ¿qué serían los mamíferos? Bueno, se dicen que los mamíferos vienen de los reptiles, ¿no? Ahí, por ejemplo, en su diapositiva pueden ver, ¿no? Antiguamente se decía que los mamíferos eran gigantes, eran grandes, ¿no? Y que poco a poco ha ido disminuyendo. Es como también el hombre. Antes el hombre pasaba de los 2 metros, ¿no? En el tiempo primitivo, los hombres eran grandes, ¿no? Pero conforme va pasando los años, ya ha ido reduciéndose. De igual manera, los animales superiores eran grandes, gigantes, y a medida que va pasando los años ya ha ido reduciéndose, ¿no? Bueno, esa es una recopilación o fuente histórica que se tiene, ¿no? Pero hubo la evolución, ¿no? Hubo la evolución, que es que nosotros estamos viendo, ¿no? Que vemos animales pequeños, ¿no? Y los reptiles, que se habla que de ellos provienen, pues hoy día se ha llegado a la conclusión que son diferentes, ¿no? Porque los reptiles en sí tienen otro tipo de características. Pero vamos a hablar de cómo se caracteriza los mamíferos, ¿no? Los mamíferos, la mayoría, todos, mejor dicho, yo digo la mayoría porque, por ejemplo, hay, hay animales que no tienen pelos, como el caso, no sé si ustedes habrán visto el perro sin pelos, ¿no? El perro peruano. Entonces, es mamífero, ¿no es cierto? No tiene pelos, pero la mayoría sí tiene, ¿no? Entonces, también son homeotermos, ¿no? Son homeotermos. Homeotermos. O sea,
regulan la temperatura. Regulan la temperatura. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen el error de mojar algunas mascotas, como por ejemplo el gato. El gato no se logra mojar, ¿no? Hay algunos que dicen, no, hay que abrigarlo porque tiene frío. No, que esos animales no van a tener frío, porque precisamente ese pelo que ellos tienen le va a regular la temperatura. Si supongamos que estamos a una temperatura de 0 grados centígrados, el animal se va a regular, se regula, no va a tener frío. Y si has visto alguna vez un gato que ha estado tembloroso, es porque antiguamente habrá estado en contacto con el agua. Cuando ese animal está en contacto con el agua, ahí sí pierde la homeostasis, ¿no? O sea, la parte fundamental, lo que regula la temperatura, lo pierde, ¿no? Si lo mojas, lo pierde, porque ahí vas a ver, si es un gato, vas a ver un gato tembloroso. Si es un perro, también va a ser un perro tembloroso, porque se pierde esta función, ¿no? Pero el animal no va a tener frío si así como está, tú dices, uy, el frío lo va a consumir. No, ellos no tienen frío, porque su temperatura se regula, ¿no? Y tú has visto muy bien a los canes, cuando los bañan, inmediatamente los bañan para mantenerlo limpio, ¿no? Porque eso sí, el pelo se va a mantener sucio con el transcurrir del tiempo. Pero cuando es el baño, inmediatamente lo pasan a una secadora. Entonces ya seca el pelo, ahora sí el animal no va a tener nada, como que si no hubiese pasado, ¿no? Entonces, eso es una función principal. Tiene glándulas mamarias y sudoríparas, ¿no? Tiene glándulas mamarias y sudoríparas. ¿Por qué es así? Por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, los cachorritos, cuando tú mucho lo abrigas, después va a llegar un momento cuando tú lo destapas, lo ves mojado. Entonces, es porque ellos tienen sus glándulas sudoríparas, ellos sudan, ellos sí sudan, ¿no? De igual manera, ellos tienen glándulas mamarias. Por ejemplo, si son hembras, le va a dar precisamente la leche necesaria a sus crías, ¿no? Tienen respiración pulmonar, o sea, tienen pulmones. Respiración pulmonar, ¿no? Tiene una respiración pulmonar. Chicos, a ver, ¿cuándo estamos con el tiempo? El tiempo queda 3 minutos. Sigamos. Posee un músculo llamado diafragma, que separa de la cavidad torácica de la abdominal. Es casi parecido al del hombre, ¿no? Ellos sí tienen diafragma, ¿no? Diafragma abdominal. Ustedes, por ejemplo, si habrán tenido la oportunidad de ver cómo matan a un mamífero, ustedes se dan cuenta que tienen una fibra elástica en la parte interna. Por ejemplo, si ustedes han visto un cuy, el cuy es mamífero, el conejo es mamífero. Si ustedes han visto la oportunidad que han matado a un animalito, ¿no? Para un plato, por ejemplo, la preparación, el cuy, por ejemplo, ustedes cuando lo han abierto, han visto una película bien delgada, transparente, que envuelve a las vísceras, o sea, a los intestinos. Eso es el diafragma abdominal, ¿ya? Y muchas veces el hombre lo utiliza para ciertas circunstancias, ¿ya? Chicos, ¿preguntas? Ninguna, profe. Ah, ya. Bueno, chicos, vamos a hacer